A tarde, con Antón Rebollido. Xa dixemos en diferentes ocasións este libro, Juana I, la reina cuerda, de María Lara Martínez, é unha obra que aborda as circunstancias históricas que levaron a esta soberana, a raíña Xoana, a ser víctima do alcume que a estigmatizou por vida. A máis sabia, a máis preparada raíña do Renacemento foi tratada como un simple peón, movido o capricho do seu pai, Fernando, do seu marido, Filipe, e do seu fillo, Carlos. Que estamos celebrando hoxe? Que día é hoxe, que o dixemos ao comezo do programa Santa tarde? Cecilia, día da música. Efectivamente, día da música e dos músicos. E que ten que ver iso con Xoana a sensata? A sensata moito. A sensata. Ademais de ser unha amante da música, teño a impresión de que tivo moito que ver ela coa expansión do flamenco, pero No mellor falar con coñecemento de causa, sí. Mellor saber con detalle, eu teño a impresión de que sí, pero imos preguntar a quen sabe, que é María Lara Martínez, autora do libro, e tamén a súa irmá Laura Lara Martínez, que é a prologuista. Hola María, hola Laura, boas tardes. Boas tardes. Boas tardes, Antonio Intes. Como se enteraría Antón de eso do flamenco? Quen yo diría oído? Ahora decimos boas tardes y ya no sabemos si lo estamos diciendo en gallego o en portugués, porque con nuestra estancia Erasmus Plus en Oporto, en la universidad, María y yo pues estamos familiarizadas con los dos acentos. ¿Cómo le vades por ali, Laura, por Portugal? ¿Qué tal vos tratan? Bien, muy bien, siempre muy contentas cuando hacemos las estancias como profesoras Erasmus Plus, pero además al estar tan cerca de la terra da Meigas, pues mucho más. Eses nenos no coche, ¿qué tal se portan, Laura? Muy bien, ¿Sí? Ángel y Pilar, además que nos acompañan ya a todos nuestros viajes, también en Oporto, y ellos pues bueno, pues entienden el gallego perfectamente. Sí, porque gracias al lugar, ¿no? Sí, es que desde antes de saber caminar, es decir, cuando tenían muy pocos meses de vida, todos los viernes estaban ya aficionados a ver lugar. Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, Laura, deixamos que continúes camiño porque estás conducindo e tampouco é cuestión de queríamos ter ese saudiño contigo e xa quedamos coa tua irmá María falando, vale? Encantada siempre y hoy a disfrutar de Juana I, la reina cuerda y la importancia de la música, porque esta reina que fue tan maltratada por su propia familia, por su padre, por su marido, por su hijo y después durante más de 500 años por la historiografía, pues era una gran música, así nos lo desvela María Lara. Pois agora imos entrar no detalle, grazas Laura. María, Correis Católicos inventouse un himno para España. La música era muy importante para Isabel y para Fernando. En época de los Reyes Católicos se trató de realizar un himno a partir de la canción religiosa en latín Pange Lingua, escrita por Santo Tomás de Aquino para el Corpus Christi. Y 2 siglos después realizó una versión a 4 voces, el flamenco Johannes Bride, y a ese músico de Brujas, en Brujas era donde había nacido Felipe el Hermoso, lo llamaron en las fuentes hispánicas Juan de Urreda o de Urrede. Fue cantor en la Capilla Real Aragonesa. Fue mantenido como maestro de capilla hasta comienzos de los años 80 del siglo XV por Isabel y Fernando, y la adaptación española de ese peculiar himno litúrgico adaptado a los reinos hispánicos llegó al Nuevo Mundo y se empleó ese himno en los actos públicos hasta avanzado el siglo XIX, hasta después de las independencias de la República. Y luego después, cuando le tocó ser madre, Carlos V nació durante un baile el 24 de febrero de 1500, dentro de esa tenebrosa vida que le estaba tocando llevar, pues la música la fue acompañando, pero desde pequeña tocaba instrumentos, el clavicordio, el monocordio, la vihuela, instrumentos de cuerda, como el adjetivo del título del libro, Juana I, la reina cuerda. Y todo ese saber como música se lo
transmitió a su hija Catalina, la que nació de manera póstuma tras la muerte de Felipe el Hermoso. De manera que hizo buena la frase de Leonardo de pobre es el alumno que no supera a su maestro. Catalina en muchos aspectos llegó a superar a Juana, y eso que ya era difícil, porque después cuando le tocó casarse siguiendo las usanzas del momento, que no les dejaban a las reinas decidir sobre su vida libremente, pues todas las cortes querían que Catalina fuera su princesa y se convirtió luego en reina de Portugal. É certo, María, que con ela chegou o flamenco á Península Ibérica? Es una de las hipótesis, porque además de que a ella le gustaba mucho interpretar melodías, en Flandes se fijó en que la música era un poco diferente. Claro, en cada sitio tiene su sello, y ahí queda la duda de cuál es la procedencia del vocablo flamenco, aplicado a esa manifestación popular andaluza asociada con los gitanos. Hay hipótesis que relacionan el término con un cuchillo, como podemos observar en el sainete, el soldado fanfarrón, compuesto en el siglo XVIII por el gaditano Juan Ignacio González del Castillo. También se ha dicho que el término flamenco viene del ave zancuda, claro, que era además uno de los emblemas de esas tierras que recorrió en el centro de Europa. Pero por el parecido de los cantaores al ser altos y llevar chaqueta corta, pues también a veces se decía que ponían las posturas de los flamencos. Y el padre del andalucismo, Blas Infante, en su libro Orígenes de lo flamenco, apuntó a que la palabra derivaba de los términos árabes felag mengus, que juntos significan campesino errante, hablando un poco del destino nómada de los flamencos. Otros expertos como Hipólito Rossi o Carlos Almendro en los años 60 y 70 del siglo XX sostuvieron que la palabra flamenco se debía a que la música polifónica de España en el siglo XVI se acrecentó con el contacto con los Países Bajos. Y esa teoría ya fue sugerida, aunque con matices, en el siglo XIX por el viajero romántico inglés George Borrow, autor de La Cincali, una historia de los gitanos. También sostuvo esa idea en el siglo XIX, un poco más adelante, el lingüista alemán Hugo Schuchard en su obra sobre los cantes flamencos. Y de acuerdo a estos escritores románticos, tradicionalmente se creía que los gitanos eran de procedencia germana, lo que explicaría que se les pudiera llamar flamencos si tenemos en cuenta el contexto centroeuropeo de que no estaban los países con las fronteras como actualmente. Así que hasta dónde llevó Juana sin perderlo su pasión por la música, que en un cuadro que hay en el Museo del Prado de Vicente Palmaroli, que se titula Doña Juana la Loca, es un cuadro de finales del reinado de Alfonso XII, pues vemos cómo está en el suelo, exhausta, escuchando a tres músicos, dos mujeres y un hombre que están con instrumentos de cuerda, y ella, pues no es que se esté durmiendo, es que está como en un concierto cuando la gente se queda arrebatada de lo que disfruta con esa música. María, porque a mí chamame a atención que unha raíña como Juana I e a súa filla Catalina tocasen instrumentos. Era habitual dentro da realeza daquela época ou é tan raro como me parece a mí? Es raro, porque la cuestión es que uno de los rasgos más positivos que tuvo Isabel, la católica, fue que se preocupó por la educación de sus hijos, tanto chicas como de su hijo Juan, porque tuvo 5 hijos, Isabel, Juan, Juana, María y Catalina, y se preocupó de que todos tuvieran maestros de todas las disciplinas. Por eso a Juana se le alentó en su casa la vocación musical, porque como se le daba muy bien, tenía aptitudes y podía tocar esos instrumentos y componer incluso melodías, pues llegó a convertirse en un emblema en el contexto de los Trastámara de música. Pero también hay que decir que Juana
esa pasión que en su infancia le alienta a Isabel, luego se queda como una mariposa o un ave a la que se le cortan las alas, porque sí que la educaba para que fuera libre, pero luego, sin embargo, tenía el sometimiento a los cánones imperantes y, entre otros, pues a la normativa que llevó por un mal uso de las leyes a que tuviera que compartir el trono con su hijo Carlos, el futuro Carlos V, cuando ella estaba viva y en perfectas condiciones, pero la calumnia y la patraña se extendió como una sombra negra sobre su figura. É certo tamén que se fixo unha ópera sobre ela. Sí, se hizo una ópera en 1890. La hizo un compositor llamado Emilio Serrano. Creó la ópera Doña Juana la Loca y el estreno tuvo lugar el 3 de marzo de 1890 en el Teatro Real de Madrid. La intérprete que hizo de Juana fue la soprano Teresa Arkel y Emilio Serrano, el compositor, era discípulo de Emilio Arrieta, que había dedicado a Isabel II la ópera La rendición de Granada, comparándola con Isabel I. Serrano, este músico de Vitoria, fue catedrático en el Conservatorio de Madrid en 1894 y maestro de cámara de la infanta Isabel de Borbón. En su ópera presenta a una Juana enamorada y querida por el pueblo, y luego también va incluyendo en el argumento a otros personajes imaginarios que hacen de esta ópera una pieza esencial para conocer cómo en aquel tiempo de Emilia Pardo Bazán, en aquel tiempo de Benito Pérez Galdós, Emilio Serrano armoniza el argumento con música y aparecen los himnos, podríamos decir, o las tonadas de Galicia, de Castilla, del País Vasco, de Cataluña, como si fuera también un cántico regional donde se ensalza a Juana. E que queda finalmente, María, da afición á música de Xoana? Actualmente hay un instrumento musical que se considera que viene de Juana. Se conserva en patrimonio nacional en el Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas. Allí pervive un realejo, un pequeño órgano que pudo pertenecer a la música. Juana tiene un teclado de 42 notas, 3 octavas y 5 notas con octava corta, son los detalles técnicos de ese instrumento musical muy vistoso, decorado. En el libro incluyo una imagen, y en el proceso de restauración han surgido preguntas sobre ese realejo, sobre ese pequeño órgano, como su datación, si realmente es de la época de la soberana y pudo tocarlo, o si lo aportó posteriormente a alguna de las personas que entró en el monasterio. Y también queda la música. La canción española incluyó en su repertorio partituras sobre numerosas mujeres de la realeza. Hay coplas sobre doña Inés de Castro, sobre la emperatriz Eugenia de Montijo, sobre la reina María de las Mercedes, sobre la infanta Isabel de Borbón, la Chata. Bueno, hay sobre muchas mujeres de la realeza española coplas, pero sobre Juana hay una copla que la hizo Guerrero y que se llama La Reina Juana, popularizada por el cantante y bailarín granadino Antonio Amaya. Está también la canción que hemos escuchado en el primer bloque de Joaquín Sabina, de Juana la Loca, y otras piezas del nuevo mester de juglaría, junto con una banda de rock argentina que surgió en los años 80 y que se llama así, Juana la Loca. María, este libro do que falamos tantas veces aquí no programa, Juana I, la Reina Cuerda, teño a sensación de que é un dos que máis satisfacción se está producindo. Vamos, Foi está un traballo... están juanitizadas as dúas, pero máis non poder. Sí, sí. Es que yo cuando escribía el libro pensaba, ¿y en el futuro qué personaje voy a buscar de argumento para dar pie a otro libro en el que yo me lo pase tan bien? Porque es que ha sido todo un descubrimiento de archivo en archivo por las bibliotecas, por los países viajando y sorprendiéndome, como cuando encontré la ópera o como cuando acabé de escribir el libro en Polonia, que ya lo conté en la entrega anterior, debajo de los retratos del bisnieto y del tataranieto de Juana. Eso por no hablar del falso retrato de Leonor de Arborea, que supuestamente es Juana, y que me lo encontré al llegar al hotel de Cerdeña con Laura como profesoras de Erasmus Plus, porque anunciaba un congreso de Derecho y no era Leonor de Arborea, la jueza de paz de
la Baja Edad Media era Juana, pero el nacionalismo sardo cogió a esa mujer del retrato antiguo como si fuera uno de sus prototipos históricos y sin embargo era Juana la Cuerda. Bueno, imagino que foron, desde logo, momentos intensos os que viviste a Eso non túa é irmá. traballo, eso é un... Sí, pero é Claro. unha gozada coller un Claro. personaxe como este e sobre todo o gratificante que resultará comprobar que cambia tamén a perspectiva, non? Ou a mirada da xente de cara a esta muller, que xa non ven Sí. a Xoana como unha muller tola, a que estivo aí pechada tantos e tantos anos, senón que había debaixo dese alcume outra cousa ben distinta, ben diferente. El objetivo del libro es la restauración y la reparación de la imagen de Juana. Y en determinados momentos, como hoy cuando estaba preparando este programa especial de Santa Cecilia sobre Juana I y la música, pues yo pienso que allá donde esté Juana también, de algún modo sonreirá de que se estén dando a conocer facetas de su vida más allá de repetir aquello que fue al final su condena y que se ve en las películas, pero claro, porque es que el romanticismo le hizo mucho daño a Juana, así es que a veces no está bien ser tan romántico. María Lara Martínez, un gustazo sempre, moitísimas grazas, un saúdo, que vaya ben e ata a próxima. Hasta la próxima. Un saudiño.